Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por seguir ahí con nosotros, esperándonos para seguir esta tarde de conversación con nuestros distintos invitados e invitadas. Son las 17:04 y está con nosotros el candidato a la Convención Constitucional, Julio Contreras. ¿Cómo estás, Julio? Hola, buenas tardes. Bien, más helados los días. Hoy con el anuncio de que nuevamente entramos en cuarentena el día jueves. Así es. Pero bueno, aquí estamos y dispuestos a seguir trabajando en el proceso constituyente, las elecciones que son el próximo sábado y domingo, la semana siguiente, y educando y haciendo que la gente comprenda el valor, la importancia, el significado que tiene este proceso, que es muy importante realmente para todos. Justamente eso quería preguntarte, en definitiva, en el día a día, en la vida de cada uno de los chilenos y chilenas, ¿cómo influye la Constitución? ¿De qué me sirve a mí que la Constitución sea de cual o tal forma? Exactamente, eso es muy importante, que uno palpe en su vida el significado de estas cosas que ocurren al parecer en otro espacio, en el espacio político, institucional, en Santiago, en el gobierno, en el Parlamento y ahora en la Convención Constitucional, que funcionaría en el Congreso y en el Palacio. Claro. Entonces yo acabo de ir a ver un paciente, venía escuchando la radio y escuchaba que hasta este momento hay 2 millones de chilenos que han hecho la solicitud del retiro del 10%. 2 millones de chilenos. Entonces, si uno piensa, hace una semana atrás, después de que los dos parlamentos, de que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y si uno hace un rastreo por Chile, todos los ciudadanos de Chile veían eso como una opción para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social, para enfrentar las situaciones de sus familias, de sus situaciones, y que todo eso había sido aprobado. Entonces hubo un requerimiento del presidente de la República frente al Tribunal Constitucional para que ello no ocurriera. Y bueno, y en ese momento, el día lunes fue recién de la semana pasada, cuando en forma totalmente inesperada el Tribunal Constitucional, con 7 de sus 10 miembros, aprueba la... la petición del presidente. Claro, no da paso al requerimiento y por lo tanto ese bloqueo queda a un lado y el proceso continúa. En ese momento yo creo se aliviaron las tensiones políticas y se aliviaron también la tensión social, porque nosotros habíamos visto ya el día viernes cómo había salido la gente a protestar, y de haber ocurrido una situación por el Tribunal Constitucional del bloqueo, del retiro del 10%, todos sabíamos que iba a ocurrir una situación social violenta, fuerte y dolorosa. Entonces, y ahí la gente se plantea, ¿qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es un órgano que fue creado por la Constitución, o sea, ya existía antes, pero la Constitución del 80 le da un poder tremendo que hace que por un miembro o 2 miembros se puedan cambiar todo lo que son las decisiones del Parlamento y del país. Entonces ahí vemos claramente cómo un Tribunal Constitucional que en este momento, actualmente, tiene todas las facultades entregadas por la Constitución de 1980, puede influir directamente en nuestras vidas. Exactamente, directamente. Claro. Y además, así como está concebido hoy día, entiendo que hay un número también de integrantes del Tribunal Constitucional que son designados directamente por el presidente. Claro, y supimos en el segundo retiro, acuérdense que fue el proyecto del gobierno, porque fue el proyecto que había sido aprobado por el Parlamento, fue rechazado por el Tribunal Constitucional con un voto, que es el voto de la ministra Brand, que es muy cercana al presidente, con toda una situación que uno dice,
cómo es posible que algo tan trascendente para el país esté en manos de una persona que además tiene, como todo, una ideología y una visión política y una opción política. Entonces, claro, esto en este momento de crisis vemos directamente cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana. Pero yo me recuerdo de la paradoja de la rana. La paradoja de la rana es: si una rana uno la pone en el agua hirviendo, en una olla con agua hirviendo, sale saltando. Claro. Que es, por ejemplo, lo que ocurre aquí con el riesgo del no retiro del 10%. Todo el pueblo se pone en tensión. Pero aquí durante 40 años ha ocurrido de que nos hemos venido acostumbrando, porque la rana, después, si la dejas en aguas frías y tú le vas subiendo la temperatura, se va cocinando, ¿sí? Y no es capaz de saltar porque se va acostumbrando al aumento de la temperatura. Eso es un poco lo que nos ha ido pasando. Exactamente, eso es lo que nos ha ido pasando. O sea, aquí ha habido una situación de abuso, de maltrato, donde el Estado no tiene los derechos sociales integrados dentro de la Constitución, y producto de esa situación son todos los males que sufrimos en nuestra vida cotidiana. Entonces ahí uno empieza a entender de qué manera una Constitución, en este caso la Constitución de 1980, donde el mercado mercantilizó todos los aspectos de nuestra vida, influye directamente en nuestras vidas. Y esto lo hemos ido viendo a través del tiempo. Entonces, eso, y ahí entonces uno dice, esto tiene que cambiar. y por eso es que se necesita cambiar la Constitución en su esencia. O sea, el Estado subsidiario, donde el mercado regula la mayor cantidad de todos los derechos sociales, tiene que transformarse en un Estado social solidario con una centralidad en los derechos sociales, donde la salud, la educación, las pensiones dignas, la vivienda, el trabajo, sean reconocidas constitucionalmente, no sean como ahora prestaciones mínimas que se les entrega a aquellos sectores que no alcanzan a tener cabida o que el mercado no quiere, no le interesa, o sea, lo deja a un lado. De allí, digamos, lo primero que la importancia, ¿cierto?, de que la gente participe y acuda a emitir, ¿cierto?, su voto y optar por su preferencia, ¿cierto?, porque ahí hay algo muy importante, ¿cierto? Primero, respecto de esa participación de emitir el voto, y que además el hecho de que, y lo conversábamos hace un momento con el invitado anterior, finalmente el hecho de que tengamos esta posibilidad tiene que ver con justamente en cómo la gente se movilizó, y cierto, y de alguna manera en este tema que tú decías, cierto, de la rana, cierto, da este salto en definitiva de solicitar y pedir cambios urgentes respecto de todo lo que nos está pasando. Eso por una parte, pero también por una parte el voto, pero también viene el proceso después, cuando, cierto, se esté discutiendo en cómo se va a generar, ¿cierto?, esta nueva Constitución, y en ese sentido cobra mucha relevancia el reglamento que se va a establecer, y que es la primera tarea, digamos, que van a tener los constituyentes, ¿cierto?, los 155, entre los que tú esperas ser uno de ellos, ¿cierto? ¿Y cómo ahí se hace para que efectivamente esta participación y el reglamento lo establezca para que se genere efectivamente esta posibilidad en la ciudadanía? Claro, llamamos democracia cuando realmente ocurre la voluntad de la mayoría, la voluntad del pueblo. Y cuando esa voluntad es una voluntad que no tiene que ver con caprichos, sino que tiene que ver realmente con situaciones reales, con necesidades reales, con opciones reales, con lo que está latiendo en el sentido del pueblo. Y fue eso, o sea, de hecho hoy día mismo este proceso constituyente y las elecciones que vamos a tener a fines de la próxima semana son producto de un reventón social que llamamos estallido social, y que se le dio este tipo de cauce, y que en este momento somos
todos responsables de que este cauce que se le dio a todo este proceso de descontento social absolutamente legítimo tenga una salida democrática e institucional. Entonces aquí nuevamente viene toda la situación de la desconfianza y el desprestigio que tiene la política, los políticos, el gobierno, el parlamento, y cómo hacemos para reconstruir las confianzas en este proceso constituyente, que es un proceso político y que es una rearticulación de lo que llamamos un pacto social, donde podamos vivir en una sociedad donde todos estemos más o menos tranquilos y seguros y no veamos al otro como un enemigo o como un opositor siempre. Entonces, muy importante es el reglamento. El reglamento puede definir de que este sea un proceso democrático donde los convencionales constituyentes, esos 155, donde yo espero participar y ser un representante realmente de las mayorías y de las minorías de la región, donde esos 55 no se centren en discusiones ideológicas, partidarias, de grupos, sino que estén directamente vinculados y sigan vinculados con la gente. Yo siempre pensé que yo iba a seguir trabajando como médico, y realmente en este momento lo tengo absolutamente decidido. Tiene que haber una posibilidad, porque yo en el día a día, hoy día, he visto una cantidad de personas con las que he conversado y ahí me nutro de la realidad. De ahí extraigo lo que significa conocer cómo vive la gente, de qué manera esas necesidades se pueden condensar en propuestas políticas. Por ejemplo, pensando hoy día en la cosa de que se decretó nuevamente la cuarentena. O sea, una serie de situaciones, había que decretarla, pero hay una serie de falencias producto de que no ha habido un Estado integrado que dé respuesta a todas las necesidades que tiene la gente en una situación de crisis que no es solamente sanitaria, sino que es económica, social, mental y psicológica. Entonces el reglamento tiene que abrir espacio para que los constituyentes mantengan una relación con la gente, para que se construya realmente una constitución democrática, con todos y desde todos. Claro, porque además ahí se corre de no ser así, se corre el tremendo riesgo que si se escribiera esto simplemente 4 paredes sin la participación, que al momento de llevarla a la votación se rechace y nos quedemos tal cual como estamos. Peor. O sea, peor, claro. Bueno, entonces ahí es donde empieza uno a plantearse este proceso constituyente. Somos todos responsables, nadie puede eludir la responsabilidad, y quienes son más responsables son los que van a estar en espacios de poder y de decisión. En este caso, si soy elegido constituyente, obviamente que yo tengo la responsabilidad de desarrollar el diálogo con la ciudadanía y eso lo voy a hacer activamente, más allá incluso de lo que diga el reglamento, porque eso es lo que priorizo. De la misma manera que cuando yo como médico tengo un paciente, lo que priorizo es la realidad del paciente para saber de qué manera yo integro mis saberes técnicos y mis conocimientos a su situación particular. Aquí tiene que salir de un diálogo político elitista, que es algo que tanto ha hecho daño y que no ha sido solamente una situación que ha buscado por ser personas así, más allá de que hay algunos que son más individualistas que otros, en la situación y en la realidad social y política en que estamos, se ha ido construyendo grupos absolutamente separados en la sociedad, y esos grupos separados, en el caso de la política, lo llamamos la élite política o la clase política. Entonces eso debe cambiar y los políticos deben ser personas que estén con una disposición de servicio, o sea, claramente con una opción de servicio, y tienen que tener para eso un diálogo y una presencia permanente en su territorio. Ahora, para el tema de la nueva constitución, ¿cierto? Y los constituyentes y las elecciones, también, ¿cierto? Se abrió esta posibilidad, o se
o se estableció el derecho, más bien dicho, no el derecho, ¿cierto?, de la participación de los pueblos originarios con representantes. Y de pronto pareciera que no se ha conocido tanto de sus candidatos, de sus posturas, porque claro, quienes van a votar por ellos son justamente quienes forman parte de los pueblos originarios, pero queda como sin saber en el fondo o el planteamiento que hay respecto de los propios pueblos originarios, pero también de los demás candidatos o candidatas constituyentes. En ese sentido quisiera saber cómo te planteas tú respecto de este tema. Efectivamente, se lograron 17 escaños reservados para los, a ver, no sé si son 10 u 11 etnias que están considerados como con una existencia legal, como reconocidos por el Estado. Pero en Chile se define como el Estado como un Estado único y nacional, como una nación única. Claro. Pero en la realidad eso no es real. O sea, el descubrimiento de Chile por Diego de Almagro, en lo que me acuerdo de historia, ocurrió en 1536 y miles y miles de años antes aquí existían otras naciones, otros pueblos. En nuestra región al menos tenemos 4 pueblos, dos canoeros nómades, los Yámanas y los Cahuáscar, y los nómades de este sector, que eran los Aóniquen, y los de la Tierra del Fuego, que eran los Selknam. Entonces los pueblos, Chile es un estado, es una nación plurinacional. Hay muchas naciones en esta nación. Eso es un hecho y una realidad. Lo que pasa es que lo que se necesita hacer es que eso que es real sea un hecho constitucional, o sea, que sea reconocido constitucionalmente una realidad que ocurre. Y eso, ¿qué significación tiene? Tiene una significación porque los pueblos originarios tienen sus propias formas de vivir la vida, sus propias cosmovisiones, sus propias culturas, sus propios territorios, sus propios lenguajes. Entonces eso, desde allí se puede empezar a construir un Estado. De hecho, nosotros estamos por el Estado plurinacional, que ya es, o sea, con un reconocimiento institucional, y eso claramente tiene que enriquecer la convivencia desde el sentido de que desde la autonomía uno puede construir muchas cosas y hacer valer su cultura, sus territorios, su forma de vivir, su forma de pensar, y eso tiene que integrarse al Estado y no imponer situaciones que son muy ajenas y muy lejanas a lo que es la realidad. Yo recuerdo que hace unos años yo participé en un proyecto de salud intercultural. Entonces estuve andando por la región y por otras partes, y era de ver de qué manera rescatábamos desde las prácticas de salud de los pueblos originarios. Y estuve en Puerto Edén, en Puerto William, con las comunidades huilliches, y bueno, fue tremendamente enriquecedor no darme cuenta del darme cuenta no de las prácticas, sino que cómo sus prácticas fueron siendo invisibilizadas, destruidas, dañadas, mercantilizadas y folclorizadas. Porque ya había una visión previa de que la interculturalidad no es una realidad. Entonces hay mucho que aprender. Respetar otra cultura es algo complejo, y eso tiene que partir desde una visión constitucional para que realmente haya un reconocimiento y respeto. Yo personalmente sí creo en el valor que tienen las culturas aborígenes. Yo vengo de una familia, soy mapuche huilliche. En esta región hay 12.000 mapuche huilliche que vienen de gente de Chiloé. Mi familia vino de Chiloé. Y viví cuando niño, o sea, hace 60 años, todo lo que era un vivir cultural que traía cosas de los indígenas. Mi padre era de apellido Cayún, entonces
todo eso tiene un valor y un sentido. Mira, uno de los valores súper importantes era la forma de vivir comunitaria. Tremendamente. Entonces, aquí en esta Constitución, no sé si tú sabes, todos sabemos el valor que se le da a la propiedad privada. Sí, claro. Pero fíjate que en las culturas indígenas la propiedad privada es una forma de propiedad, pero la propiedad comunitaria tiene un tremendo valor. Entonces nosotros vemos cómo desde allí podemos extraer tremendas lecciones para resolver una serie de temas que son importantes para todo el país. Por ejemplo, el tema del agua. El agua es un bien comunitario, es un bien público, le pertenece a todos, no se le puede entregar a un privado particular que además, abusando de sus privilegios, deja a los demás sin nada. Entonces, toda esa cultura, toda esa riqueza, todos esos valores, tanto de los que están como de los que no están, porque con el genocidio Selma ya no tenemos a la cultura Selma. Uno la estudia, la ve, se imagina, hace sueños, claro, pero ya no están. Pero aún de eso nosotros podemos extraer una tremenda riqueza y valores que nos sirvan hoy día para construir una sociedad mejor. Sin duda. Julio, tú eres médico, ¿cierto? Y en ese sentido es importante poder saber tu opinión respecto de cómo ha sido el manejo sanitario de la situación que vivimos respecto al coronavirus. Bueno, tú ya adelantabas, ¿cierto? Que este jueves ya pasamos a cuarentena nuevamente. Mira, la hora de cuánto tiempo tienes para responder. Tengo tiempo. Tenemos escaso tiempo, pero... Sí, sabes que yo estudié medicina en los años 70 y me pilló todo lo que fue la imposición de la nueva Constitución y la mercantilización de la salud. Y hoy día uno puede ver el quiebre, pero brutal, que significó eso. Chile traía una tradición de salud pública que era reconocida en todo el mundo. Estaba leyendo recién y viendo la historia del doctor Monkeberg, que está vivo, tiene 95 años. Chile cambió los índices con respecto al tema de la desnutrición, y eso significó que en los años 40-50 habían una mortalidad infantil de 180 por 1000 habitantes, y en este momento creo que son 7. La mortalidad materna, la mortalidad perinatal, la esperanza de vida en esos años era de 40 años, en este momento estamos en 80. Y entonces Chile realmente fue para algunos fines estamos en 80, porque para otros estamos en 120. Ah, sí, para estamos en 120. Entonces, esa tradición en la salud pública chilena fue también impregnada en todo lo que fue la formación de los profesionales de la salud y los profesionales médicos. Y yo realmente pienso que hoy día la pandemia, entre otras cosas, no por todo el esfuerzo y el sacrificio y los sufrimientos que ha tenido el personal sanitario a través de todo el país, es porque todavía existe esa corriente de lo que significó una salud pública que viene de ese tiempo. En ese tiempo, y la formación médica en ese tiempo tenía una tremenda relación con lo que era la comunidad. En los años 60 y 70, los profesionales de la salud y los médicos trabajaban en las poblaciones con la gente y con los sectores más humildes. Entonces, toda la salud pública fue algo que fue reconocido mundialmente, la salud pública de Chile. Entonces hoy día vemos cómo desde la mercantilización de la salud, cuando florecen las grandes clínicas privadas, cuando todo se desarrolla dentro de espacios como muy asépticos y no se integra al conjunto de los problemas que tiene el país, uno dice, no, esto tiene que cambiar. Entonces la salud tiene que estar instaurada como un derecho, pero lo más importante es que no es un derecho que es solamente de salud, porque la salud está integrado a todos los derechos sociales. O sea, mi salud hoy día no va a ser buena porque hay un buen hospital o porque me declaren cuarentena, sino que porque tengo un trabajo, ¿me
entiende? Y si no puedo ir a trabajar, voy a tener algo que me recompense ese trabajo. No están echando. No está echando. Bueno, Julio, un agrado conversar contigo. Muchas gracias por venir a Vox Populi 2021. Y nos despedimos porque nos está echando así rápidamente, Ricardo. Nos despedimos para ir a la galería comercial, eso sí, porque ya volvemos, así que no se vayan.